Bienvenidos a Guerreros y Leyendas. Listos para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo del AK-47. Una arma, un rifle, que ha dejado una huella enorme en la historia. Sabían que se han fabricado más de 100 millones. Una cifra increíble, ¿verdad? Es realmente impactante. El AK-47 es el arma de fuego más producida de la historia. Su influencia va mucho más allá de lo militar. Totalmente. Empecemos por el principio. El AK-47 fue creado por Mikhail Kalashnikov, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Parece que, tras ser herido en combate, se propuso crear un arma revolucionaria. Es cierto que las deficiencias de las carabinas soviéticas de la época lo inspiraron. Sí, Kalashnikov experimentó de primera mano las dificultades de usar esas carabinas en el frente. Se dice que incluso comenzó a diseñar en el taller del hospital donde se recuperaba de sus heridas. Increíble, ¿no? Imaginar a este hombre diseñando un arma tan icónica mientras se recuperaba. Luego lo trasladaron al Instituto de Aviación de Moscú para que pudiera continuar con su trabajo. Y ahí es donde todo empezó a tomar forma. Su primer prototipo, el AK-46, no fue seleccionado por el Ejército Rojo. Pero en 1947, ¡boom!, nace el AK-47. Un momento crucial en la historia de las armas de fuego. Muchos dicen que es una copia del fusil alemán Sturmgewehr 44. ¿Qué hay de cierto en eso? El ST-44 sin duda influyó en el diseño del AK-47, pero no fue una simple copia. Kalashnikov rediseñó el concepto, creando un arma con mecanismos internos muy diferentes. Entonces, ¿cuáles fueron las claves del éxito del AK-47? Porque en 1949 ya era el fusil oficial del Ejército Rojo. Debía tener algo especial para desplazar a las armas existentes tan rápido. El AK-47 ofrecía una combinación única de fiabilidad, facilidad de uso y letalidad. 3 características que lo convirtieron en un arma formidable. Su sistema de recarga accionado por gas, su diseño simple y robusto y su característico cargador curvo. Todo contribuyó a su rápida adopción. Hablando de diseño, me fascina la resistencia del AK-47. He leído que puede disparar incluso después de ser sumergido en agua o atropellado por un camión. ¿Es eso cierto? Su resistencia es legendaria. Se debe en gran parte a la simplicidad de su diseño y a la calidad de sus materiales. Impresionante. Imagina, durante la guerra de Vietnam, algunos soldados estadounidenses preferían usar AK-47 capturados en lugar de sus propios M16. ¿En serio? ¿Por qué? Debido a problemas de atascos que tenían los M16 en la jungla. Vaya, eso sí que dice mucho de la fiabilidad del AK-47. Sin duda. Y hablando de Vietnam, ¿es cierto que el sonido particular del selector de tiro del AK-47 podía delatar la posición de un soldado en combate? Sí, ese sonido distintivo al cambiar de modo seguro a automático podía ser un problema en combates a corta distancia. Ya veo. Un pequeño detalle que podía marcar la diferencia en una situación de vida o muerte. Pero más allá de eso, la guerra de Vietnam demostró la superioridad del AK-47 en la densa jungla. Su robustez y potencia de fuego eran claves. Un arma que se adaptaba al entorno. Exactamente. Y desde entonces su expansión ha sido imparable. Se convirtió en el arma preferida de muchos países del Pacto de Varsovia y también de diversos movimientos guerrilleros. El AK-47 se convirtió en un símbolo, en un icono. Un símbolo de lucha, de revolución. Para algunos un símbolo de liberación, para otros de violencia. Un arma con un significado complejo. Sin duda. Y además ha dado lugar a numerosas variantes, ¿verdad? He oído hablar del AKM, el AKM-SUL, el ARPK. La lista es larga, cada variante ha sido adaptada a un propósito específico, lo que demuestra la versatilidad del diseño original. Lo que me sorprende es que, a pesar de que la empresa Smash posee la patente, el AK-47 se sigue produciendo en al menos 14 países. Es un reflejo de su impacto global. Y se estima que se fabrican 1 millón de unidades ilegales cada año. Es un problema grave. La proliferación del AK-47 en el mercado negro es una consecuencia en parte de la Guerra Fría y de los acuerdos de producción poco estrictos. Un arma tan poderosa, tan disponible, es realmente preocupante. Y lo más preocupante es que en algunos lugares se puede conseguir un AK-47 por tan solo $30. Una cifra que da escalofríos. Hablando de su impacto global, mencionaste que el AK-47 se ha convertido en un símbolo. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Claro, el AK-47 ha trascendido su función militar para convertirse en un símbolo con múltiples interpretaciones. Por ejemplo, Mozambique lo ha incorporado a su bandera y escudo nacional. Es un caso único, un arma convertida en emblema nacional. Es realmente fascinante cómo un mismo objeto puede tener significados tan diferentes para distintas personas y culturas. Precisamente. El AK-47 nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la historia, sobre las contradicciones de la humanidad. Nos obliga a mirar más allá de lo evidente y a cuestionar nuestras propias percepciones. Y con esa reflexión, creo que es un buen momento para tomar un respiro.
En la segunda parte de esta inmersión profunda exploraremos más a fondo el impacto cultural del AK-47. No se la pierdan. Volviendo al tema del AK-47 como símbolo, es increíble cómo un objeto puede tener significados tan opuestos. Por un lado tenemos a Mozambique, que lo ha adoptado como símbolo de liberación e independencia, incluyéndolo en su bandera y escudo nacional. Es un caso único, sin duda, un arma convertida en emblema nacional. Y por otro lado tenemos la percepción en Occidente, donde se asocia al AK-47 con la violencia y la insurgencia. Es cierto, durante la Guerra Fría se convirtió en el arma predilecta de muchos grupos que se oponían a los intereses de Occidente. Exacto. Era el arma que la Unión Soviética suministraba a sus aliados y a movimientos guerrilleros en diferentes partes del mundo. Y esa imagen, ha perdurado en el cine, las noticias, los videojuegos. El AK-47 suele aparecer como el arma del enemigo. Es curioso cómo un mismo objeto puede despertar emociones tan distintas. Para algunos representa la esperanza de un futuro mejor y para otros la amenaza de la destrucción. Es una muestra más de la complejidad del mundo en que vivimos. Y el AK-47, con su historia y su presencia global, nos ofrece una oportunidad única para explorarla. Y hablando de su presencia global, no podemos olvidar el impacto cultural del AK-47. Ha inspirado canciones, películas, obras de arte. Su silueta es reconocible al instante, incluso para aquellos que no están familiarizados con las armas. Se ha convertido en un icono y ha sido utilizado como símbolo por diversos movimientos, desde grupos revolucionarios hasta bandas de música punk. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se ha reflejado el AK-47 en la cultura popular? Claro. En el cine, por ejemplo, el AK-47 ha aparecido en innumerables películas, desde clásicos como Rambo o Apocalypse Now, donde representaba al enemigo vietnamita, hasta películas más actuales como Lord of War, que explora el tráfico de armas a nivel global. Lord of War, con Nicolas Cage, es un buen ejemplo de cómo la disponibilidad del AK-47 lo convierte en un arma atractiva para grupos armados y gobiernos corruptos. Exacto. La película muestra cómo su bajo coste facilita su proliferación en el mercado negro. El cine nos ayuda a comprender la complejidad del tráfico de armas y las consecuencias de la fácil accesibilidad del AK-47. Y en la música, el AK-47 también ha tenido un gran impacto, ¿no? Sí, sobre todo en géneros como el hip hop o el rock, donde se utiliza a menudo como una metáfora de la rebeldía, la lucha contra el sistema. Recuerdo una canción de Public Enemy, Black Steel in the Hour of Chaos, donde mencionan al AK-47 como un símbolo de resistencia. Y en el rock, grupos como The Clash o Guns N' Roses también lo han utilizado en sus letras, a veces como una crítica a la violencia y a la guerra. Es fascinante cómo el AK-47 puede tener significados tan distintos según el contexto. Para algunos es un símbolo de opresión y para otros de liberación. Esa dualidad es precisamente lo que lo hace tan interesante. El AK-47 nos obliga a cuestionar nuestras propias percepciones, a analizar el contexto, a no quedarnos con la superficie. Entonces, el AK-47 no es solo un arma, sino un espejo que refleja nuestras propias ideas y creencias. En cierto modo, sí. Nos invita a reflexionar sobre la historia de la humanidad, la naturaleza de la violencia, el poder de los símbolos. Son preguntas complejas pero importantes. Y creo que el AK-47, con su historia llena de luces y sombras, puede ayudarnos a encontrar algunas respuestas. Si el AK-47 pudiera hablar, nos contaría historias increíbles. Historias de guerras, de revoluciones, de luchas por la libertad. Historias de sufrimiento, de valentía, de esperanza. Historias que nos recordarían la complejidad de la condición humana. Exactamente. Y esa complejidad es la que hace que el AK-47 sea un tema tan fascinante. Nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestras propias percepciones, a comprender mejor el mundo que nos rodea. Un mundo en el que el AK-47, por desgracia, sigue estando muy presente. A pesar de los esfuerzos por controlar su producción y distribución, el AK-47 sigue alimentando conflictos en diferentes partes del mundo. Y eso nos lleva a preguntarnos qué podemos hacer para detener esta espiral de violencia. ¿Cómo podemos construir un mundo en el que las armas como el AK-47 ya no sean necesarias? Son preguntas que merecen una profunda reflexión. Y aunque no tengamos respuestas fáciles, creo que es importante seguir haciéndonos estas preguntas. Seguir buscando soluciones, seguir trabajando por un futuro más pacífico. Mientras tanto, el AK-47 seguirá siendo un objeto de estudio, un símbolo que nos interpela, una historia que nos conmueve. Una historia que sin vida tiene mucho que enseñarnos. Esa dualidad es lo que lo hace tan interesante. El AK-47 nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas, a analizar el contexto, a ir más allá de la superficie. Y en el mundo del arte, ¿qué ejemplos podemos encontrar? Hay artistas que han creado obras utilizando AK-47 reales, transformándolos en esculturas o instalaciones. Otros se han inspirado en su forma para crear pinturas, grabados. Recuerdo haber visto una exposición
donde un artista había convertido un AK-47 en una pala para plantar árboles. Un poderoso mensaje de paz y esperanza, ¿no crees? Transformar un arma de destrucción en una herramienta para la vida. Totalmente. El arte nos permite explorar la complejidad del AK-47 desde otra perspectiva, invitándonos a reflexionar sobre su impacto y a imaginar un futuro diferente. Un futuro donde las armas no sean necesarias, donde la violencia sea reemplazada por el diálogo y la cooperación. Puede parecer un sueño utópico, pero es un futuro por el que vale la pena luchar. Mientras tanto, el AK-47 seguirá siendo un objeto que nos cuestiona, que nos hace pensar, que nos recuerda la historia de la humanidad. Una historia llena de luces y sombras, que nos invita a construir un mundo más justo y pacífico, donde la violencia no sea la respuesta. Un mundo donde el AK-47 sea solo un recuerdo del pasado, una lección aprendida. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el mundo del AK-47. Esperamos que les haya resultado tan fascinante como nosotros. No olviden suscribirse a Guerreros y Leyendas, compartir este episodio y dejarnos un like si les ha gustado. Hasta la próxima.